Métodos de disposición y manejo final de los residuos sólidos urbanos. La disposición final de los residuos sólidos aún sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver. Los métodos consisten en la eliminación de materiales sólidos o semisólidos sin utilidad que generan las actividades humanas y animales. Estos métodos se separan en 4 categorías: los residuos comerciales y domésticos, que suelen ser materiales orgánicos combustibles como papel, madera y tela, o no combustibles como metales, vidrios o cerámicas. Los residuos industriales, escombros de edificios, materiales químicos, pintura y escorias. Los residuos agrícolas son estiércol de animales y residuos de cosecha. Método de eliminación: vertido controlado, incineración, elaboración de fertilizantes. El vertedero controlado, el término ha empezado a utilizarse asiduamente en los últimos años para simbolizar a vertedero a cielo abierto que han recibido algún tipo de control. ¿Qué es un vertedero controlado? Es la deposición ordenada de los residuos en lugares preparados para tal fin. Es una obra de ingeniería donde los residuos son colocados sobre el terreno impermeabilizado, compactado y recubierto cada día con materiales apropiados para minimizar los riesgos de contaminación ambiental. Además, el vertedero debe poseer conducciones para los lixiviados y gases producidos por la descomposición de los residuos. Sin embargo, no hay que olvidar que el actual marco legislativo reconoce el vertedero controlado como una adecuada forma para el depósito de los residuos. Este tipo de vertedero es la forma más barata de eliminar residuos sólidos. Consiste en almacenar residuos en capas en lugares excavados. Cada capa se prepara con máquinas hasta alcanzar una altura de 3 metros. Entonces se cubre con una capa de tierra y se vuelve a prensar. Elegir el terreno es muy fundamental para que no se produzca contaminación ni en la superficie ni en aguas subterráneas. Y se cultiva el suelo encima de los residuos. Se desvía el drenaje de zonas más altas. Se seleccionan suelos con pocas filtraciones, inundaciones o cerca de manantiales subterráneos. La descomposición anaeróbica genera gases por los residuos orgánicos, lo cual, si se condensan en cantidades considerables de metano, puede producir explosiones. Hay técnicas que apuestan por el aprovechamiento como recursos energéticos. El segundo método es el método de incineración. Las incineradoras convencionales son hornos o cámaras refractorias en las que se queman los residuos. Además, es una técnica de tratamiento de residuos que permite reducir su volumen, su peso y modificar su composición, sometiéndolos a un proceso de oxidación a elevada temperatura. Funciona de esta manera. A través del color, los componentes orgánicos de los desechos reaccionan con el oxígeno del aire y se transforman en dióxido de carbono y agua. De este proceso es posible obtener energía térmica. Al mismo tiempo produce emisiones altamente tóxicas al aire y se liberan nanopartículas al aire y son tóxicas, metales pesados, dioxinas y furanos. Las ventajas y desventajas de este método de incineración son: las ventajas: se reduce el volumen, ya que se produce en ceniza, se obtiene energía y se utiliza en la propia planta de tratamiento. Las desventajas de este método son: se producen gases contaminantes peligrosos, dióxido de carbono, azufre, nitrógeno y otros contaminantes gaseosos.
Las cenizas pueden contener metales pesados. El tercer método es la elaboración de fertilizantes o abonos orgánicos. Se producen a través de residuos sólidos consistentes en la degradación de la materia orgánica por microorganismos aeróbicos. La elaboración de esto es sencillo. Primeramente se clasifican los residuos orgánicos para separar los materiales con alguna otra utilidad. Luego, los que no pueden ser degradados se entierran para favorecer el proceso de descomposición. El humus resultante contiene de 1 a 3% de nitrógeno, de potasio y de fósforo, según los materiales utilizados. Después de 3 semanas, el producto está preparado para mezclarlo con aditivos, empaquetarlo y venderlo. Los tipos de fertilizantes son compostaje, bocachi, fosfoestiércol, extractos húmicos, guano y turba. Ventajas de este método: no perjudican al medio ambiente. Al no contener ningún agregado químico, los abonos orgánicos ofrecen una forma natural de fertilizante en el entorno. Promueven la biodiversidad. Fomentan el desarrollo de organismos que prosperan en suelos ricos en nutrientes. Pueden utilizarse para proteger el suelo. Si se le coloca una capa de abono orgánico sobre el suelo, esta eliminará el crecimiento de malas hierbas. También retienen humedad y su temperatura para aumentarla en días soleados. Suministran nutrientes a largo plazo. Muchos microorganismos se alimentan de ellos y sintetizan los nutrientes de modo que las plantas puedan absorberlas sin inconveniente durante un periodo prolongado. Esta es una mata de plátano que en su momento que ella ya da su vida útil, cuando ya pare la plátana, entonces hay que cortarla. Nos cuenta don Francisco que lo que él hace es hacerla picadillo y también va al depósito para que se degrade y se convierta en su momento en fertilizante. O sea que este es un material, este es un material de residuos sólidos. No únicamente pues vamos a clasificar los materiales en residuos plásticos o en vidrio, sino que también tenemos materiales de residuos sólidos naturales, como es toda la materia orgánica. Este compost ya está en su etapa final, ya él está listo para poder ser utilizado en las plantas como fertilizante. Entonces ya aquí lo podemos observar de que este es natural, este no lleva tierra. El señor que lo produjo dice que es únicamente desecho orgánico, ¿verdad? De pura hoja, palmera. Si podemos observar ahí cómo es que el material que él utiliza, el residuo, hoja, desecho, todo del patio de él. Y entonces allá tiene otro tipo de que está procesando también el compost. Entonces esta hoja seca que vemos acá va a quedar idéntico en un momento, va a quedar idéntico como le estamos mostrando. Como le estamos mostrando, ya este es el compost preparado, ya está listo y es un fertilizante que es 100% biodegradable. Es un material, ¿verdad? Es un fertilizante que podemos utilizar en nuestras plantas, en nuestros jardines, o ya sea para vender, que en la economía pues también es algo que aumenta en nuestros hogares si nosotros lo fabricamos. No compramos para nuestro jardín, pero sí podemos vender además a otras personas. Otro método de disposición final es la recuperación de recursos energéticos. Es posible recuperar energía de algunos procesos de eliminación de residuos. En general se pueden hacer dos grupos: el grupo de combustión
y el proceso de pirólisis. El proceso de combustión en algunas incineradoras se aprovechan para generar vapor. En las paredes de las cámaras de combustión se colocan tubos de caldera. El agua que circula por los tubos absorbe el calor generando la combustión de residuos. Esto produce vapor. El proceso de pirólisis. La pirólisis o destilación destructiva es un proceso de composición química de residuos sólidos mediante el calor en una atmósfera con poco oxígeno. Esto genera hidrógeno, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cenizas inertes y otros gases. Esto se produce según la caracterización de los materiales pirolizados. El reciclado es otra práctica de disposición final. La práctica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Un ejemplo de esto es los utensilios metálicos que se funden y se remodelan desde tiempos muy prehistóricos. En la actualidad, los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como el descifrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros y pesados, fibra y lavado. Otro método de recuperación y reducción a pulpa, los residuos se mezclan con agua y se convierten en una lechada pastosa con agua, y esta lechada pastosa se pasa por un triturador. Los trozos de metales y otros residuos sólidos se extraen con dispositivos magnéticos y la pulpa se introduce a una centrifugadora. En el reciclado se hace una separación de materiales pesados, como en los materiales pesados podemos poner como los trozos de cristales y se envían a sistemas de reciclado. Otro tipo de materiales más ligeros se mandan a plantas de reciclado, ya sea de papel o de fibra, y el residuo restante se incinera o se deposita en un vertedero. En muchos países, las autoridades locales piden a sus consumidores que depositen botellas, latas, papel y cartón en contenedores separados del resto de basura. Unos camiones especiales recogen los contenedores y estos envían estos materiales a las instalaciones de reciclado, reduciendo el trabajo de incineradoras y los residuos en los vertederos. Por último tenemos los residuos peligrosos. Estos también pasan a disposición final. Algunas sustancias biológicas, los compuestos químicos tóxicos e inflamables y los residuos radiactivos son peligrosos. Estas sustancias pueden ser gaseosas, líquidas, semisólidas, sólidas o gaseosas. Las sustancias radiactivas son peligrosas porque una exposición prolongada a su radiación daña el organismo vivo y porque las sustancias retienen la radioactividad durante mucho tiempo. Este tipo de residuo no se elimina. Se almacena dentro de contenedores en lugares protegidos y se han estado almacenando en fosas marinas, pero este método no permite recuperar lo depositado ni controlar el estado de los contenedores. Otros métodos más adecuados son los almacenamientos en silos de hormigón y en formaciones geológicas profundas, aunque ninguno de estos es viable a lo largo plazo. O sea que aunque los estemos manteniendo en algo adecuado, no tenemos algo tan controlado como para decir que es muy viable. Estos han sido nuestras formas de disposición final de los residuos sólidos.